Desde luego que ustedes están haciendo una gran labor a nivel del manejo quirúrgico del cáncer de mama, pero estamos en un cambio de paradigma ahorita, estamos en un cambio de lo que es la curación a lo que es la transición a la prevención, como dijo la doctora. Yo siento que, de acuerdo con las cifras que tienen ustedes, que tienen en otras instituciones que se especializadas en la oncología, no vamos a alcanzar a cubrir a todos los pacientes con cáncer de mama si no hacemos algo antes de prevenirlo. ¿Por qué? Por los costos, porque los costos van a superar todo el tipo de presupuesto y todo tipo de inversiones en salud. Entonces, aquí se impone, como decía nuevamente, menciona la doctora, manejar aspectos preventivos desde las unidades de primer contacto, de segundo nivel y de tercer nivel. La pregunta concreta que yo quisiera hacer en ese sentido es ¿qué está haciendo el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI a este respecto? Porque seguramente deben estar ustedes también muy alarmados de buscar qué podemos hacer para detener todo este embate de cáncer mamario en México, que contrasta mucho con la disminución que se ha visto aquí con ustedes y en otras instituciones, la disminución al mismo tiempo del cáncer cervicuterino, porque sabemos que en las unidades de primero, segundo y tercer contacto, de tercer nivel del IMSS, hay programas de detección oportuna que han podido vencer o que han podido disminuir este tipo de segundo cáncer, como es el cáncer cervicuterino. Muchas gracias y otra vez muchas felicidades. Doctor Escudero. Sí, doctor, muchísimas gracias por su participación. Sí, efectivamente, en las cifras, el número de casos que mencioné es el total que tuvimos en el año 2005-2006, 7.500 casos de todos los cánceres. En la actualidad, el año pasado, en el hospital registramos 12.800 casos nuevos de cáncer. Ahora, de ellos, aproximadamente 1.900 casos son para cáncer de mama, lo cual, pues bueno, de cualquier forma sí nos da idea del punto de impacto que tiene este problema. ¿Qué está haciendo el hospital? Bueno, es una acción que desde luego no es única, dado que estamos inmersos en un sistema que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este está trabajando de manera intensa en el programa Prevenims, en donde a través del mismo se está realizando una campaña intensa de detección oportuna de cáncer al realizar mastografías en los grupos de edad específicos, los cuales se realizan en todo el país. Y el hospital de manera puntual colabora en este proceso a través de capacitación. Por ejemplo, el hospital es sede y centro de capacitación para técnicos en mastografía, para médicos, radiólogos que deben tener el entrenamiento para la lectura de mastografías, y desde luego en los cursos dirigidos a médicos de primer nivel de atención, en donde la política actual de la Dirección de Prestaciones Médicas a través del doctor Javier Dávila está encaminada precisamente a, de manera importante y como eje primordial, enfocar ese primer nivel para un diagnóstico y tratamiento oportuno. Reitero, sin quitar la visión de los casos que ya existen y que debemos tratar, y de los casos que desafortunadamente no podemos curar y que también están ahí para cuidados paliativos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me gustaría comentar que por internet han llegado varias preguntas, sobre todo felicitaciones. En este momento están conectadas 12 entidades federativas, 11 universidades, 7 instituciones de salud y del extranjero Perú y Colombia. Hay dos preguntas que se han estado repitiendo de alguna manera. Una de ellas es resultados de valor estadístico de la terapia blanco-molecular. La hace el doctor Antonio Villicaña Márquez de Guadalajara. Y la segunda, casuística exitosa desde la puesta en marcha del CyberKnife. Escuché que se mencionaban 150 tratamientos de tumores de cráneo. Y la hace la doctora Matilde Hinojosa de Monterrey. Doctor. Bueno, hablar de terapia blanco molecular es hablar de un tratamiento
muy variado. Sabemos que existen indicaciones de ciertos blancos moleculares, va a depender mucho de la situación. Sobre todo hemos visto que hay indicaciones incluso por la FDA de fármacos, por la COFEPRIS, todo encaminado a qué objetivos nosotros busquemos con ese tratamiento. Muy específicamente, hablando de cáncer de mama, por ejemplo, HER2 positivo, la terapia blanco con terapia anti-HER2 ha mejorado de una manera impresionante, de una manera estadísticamente significativa, la supervivencia de las pacientes, dado que es una terapia que actualmente es obligatoria para las pacientes que sobreexpresan esta proteína y que no tienen alguna contraindicación para la misma. Lo vemos con colon, lo vemos con pulmón, lo vemos con pacientes con cáncer renal. Si bien es cierto, en el enfoque de terapia para cáncer metastásico, todavía no se ha logrado lo que uno quiere, que es la curación, pero sí llevas al paciente a mayores tasas de respuesta, llevas al paciente a una mejor supervivencia y a una mejor calidad de vida. Todo va a depender del objetivo y sí existe, le digo, es realmente hablar de situaciones específicas, es una terapia muy abundante, que bueno, pero hay indicaciones que se ha demostrado estadísticamente significativo y que actualmente están recomendadas. Gracias. Sí, mencionaba que son más de 150 pacientes tratados en el año que lleva en funcionamiento el CyberKnife. De estos 150 pacientes, el 60% son tumores craneales y el 40% son extracraneales. De los extracraneales, lo que más se ha tratado es próstata. Desde luego que todavía en próstata nos falta el seguimiento, que en cáncer de próstata debe de ser de varios años. Sin embargo, lo que les puedo mencionar es que los controles del antígeno prostático después de la radiocirugía robótica han sido a la baja el antígeno prostático. De los craneales tenemos pacientes con neuralgia del trigémino que se ha aplicado una dosis muy alta, inclusive que va del rango de los 60 grays, con un control del dolor muy bueno. Una paciente dejó de tomar medicamentos para el dolor por una neuralgia del trigémino. Tenemos pacientes con adenoma de hipófisis que con residual microscópico, pequeños cerca del seno cavernoso se le ha dado la radiocirugía también con muy buena respuesta. Desde luego que un año de funcionamiento del CyberKnife nos permite decir que vamos bien, que vamos caminando adecuadamente y que obviamente la meta del equipo integrado por 3 neurocirujanos y 4 radiooncólogos en el servicio, la meta es que a corto plazo esto no quede nada más en lo que yo les pueda mencionar, sino que esto se pueda publicar, porque me queda muy claro que lo que se puede hacer con el CyberKnife puede alcanzar cualquier nivel a nivel internacional, porque bueno, estamos en el INS donde lo que tenemos son muchos pacientes. Buenas noches. También me auno a la felicitación para el grupo por la extraordinaria presentación de este simposio que ustedes acaban de dar, sobre todo el hacernos ver la estadística real de lo que para el mexicano significa el cáncer. Creo que lo que ustedes manejan en este hospital es el reflejo de lo que nuestra población padece. Y estamos en esa etapa de transición precisamente en nuestro país, donde por un lado tenemos la incorporación de la tecnología de punta para tratar las enfermedades oncológicas en los pacientes que se allegan a nosotros, pero por otro lado quiero hacer mención también de la desafortuna que tenemos hasta hoy en día con las enfermedades oncológicas en México, dado que no contamos con un registro real a nivel nacional. Esa es una primera deficiencia terrible. Y una segunda postura es el hecho de que tampoco existe un consenso, porque cada institución que maneja neoplasias trata de hacer su mejor intento por los grupos médicos que manejan oncología, por establecer un consenso de norma para poder
diagnosticar y tratar a los pacientes. Pero si nosotros traspolamos lo que hace cada institución, vemos que no hay un consenso a nivel nacional. Ojalá y el doctor Reyes Fuentes y ustedes que nos hacen favor de darnos esta charla en este seno de nuestra Academia Mexicana de Cirugía, propongamos a través de las academias que realmente se trabaje para que no sean planes sexenales los que se cumplan, sino realmente que se trabaje y se uniformen lo que es el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas. Hoy por hoy, por ejemplo, no existe una norma de diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata a nivel nacional. Entonces creo que esto sería un trabajo que tenemos todos por delante que hacer y ojalá y ustedes sean los pioneros en esto. Bueno, por supuesto que una de las prioridades nacionales tiene que ser el establecer un registro de cáncer, y esto nosotros en el Hospital de Oncología, a través de los esfuerzos que se han hecho primero locales y después tratar de extrapolarlos, ha habido esfuerzos importantes a través del trabajo del doctor Sergio Rodríguez Cuevas, que fue uno de los primeros registros que tenemos en el hospital. Pero ese es indudable que yo creo que lo primero, como lo mencionó el doctor Escudero, si nosotros no tenemos en realidad cuánto tenemos, qué se presenta, cómo vamos a poder planear qué hacer con los pacientes. En relación a los consensos, yo creo que esto ha sido un problema real, lo que usted dice acerca de que hay consensos de colorectal para el ISSSTE, para la Sociedad de Gastro, para la Sociedad de Cirugía, para la Sociedad de Oncología, y en realidad los verdaderos líderes en esto hace falta que se agarre y se pueda poner en un plano nacional para poder agarrar. Por ejemplo, lo que hace rato el doctor mencionaba acerca de la prevención. Yo creo que la primera contestación para esto tiene que ser conocer verdaderamente la génesis de esta enfermedad. Y por ejemplo tenemos dos de las enfermedades que yo conozco bastante bien y que puede uno agarrar y por ejemplo contestar. Uno, hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma es un modelo biológico precioso que tenemos en el paciente cirrótico y en el paciente con hepatitis B y C. ¿Y qué es lo que hemos hecho en el país? Y ni siquiera ustedes ven en la gráfica que presenta el doctor Escudero, hepatocarcinoma es una entidad que no se abre expedientes porque la gran mayoría de los pacientes llegan en etapas avanzadas. Y ese es un modelo biológico precioso. El otro es el cáncer colorectal, en donde existen 4 grupos diferentes de pacientes. 1, cánceres hereditarios. 2, cánceres familiares. 3, cánceres esporádicos, y el cáncer de que se presenta de asociación familiar. Cada uno tiene diferentes pasos en su génesis, y cada uno de estos se debe de agarrar y planear para poder hacer. El modelo más sencillo, ¿cuál es? El de los cánceres hereditarios y de los cánceres familiares y el cáncer inflamatorio. Yo creo que este es un modelo claro en donde ¿qué se tiene que hacer? El trabajo conjunto entre el médico especialista, el grupo de tratamiento multidisciplinario, con la medicina básica y la medicina del segundo, o póngale a las especialidades troncales como sería el gastroenterólogo o el coloproctólogo. Y la otra, el modelo claro en el tratamiento de los pacientes, por ejemplo, lo que han hecho en Escandinavia. Si bien muchos de los pacientes que tenemos llegan en etapas 3, 2 y 3, uno de los principales sitios donde se pierde una gran cantidad de pacientes son en las complicaciones. ¿Qué hicieron en Escandinavia? Richard Hill, ¿qué fue lo que hizo? Agarrar y ser un centro de difusión, de entrenamiento, de excisión total del mesorrecto, y ahora Europa, toda Europa del norte habla el mismo idioma, y si ustedes ven ahora las publicaciones de Van de Velde, tienen un registro europeo de cáncer del recto, en donde en la actualidad, país que no se equipara al resto de los países europeos, es ayudado inmediatamente por el resto, y eso es lo que hace falta aquí, en donde tenemos enfrente un hospital de especialidades que trabaja diferente que el que trabajamos nosotros. Aquí, si me permiten, respecto al comentario, creo que es muy prudente el recordar
que a través de la instrucción que da la Secretaría de Salud se han trabajado las guías de práctica clínica de manera interinstitucional. Si mal no recuerdo, por ahí del 60% de estas se han elaborado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y creo que lo que tenemos que ser puntuales para todos los consensos, y creo que aquí las academias nos ayudan muchísimo a ser reguladores, es que cuando exista el consenso dado por la sociedad que sea, que la base debe tomarse la guía de práctica clínica de CENETEC, porque el problema es que no se está tomando en consideración. Y entonces tenemos visiones diferentes de un mismo tema, pero que cada sociedad o cada institución aplica de manera diferente. Aquí tenemos que madurar en ese contexto de manera conjunta para, reitero, tomando las guías que ya existen, los especialistas, los expertos en el tema, pues, si me permiten la expresión, las apropiemos y, por supuesto, hagamos propuestas de mejora a las mismas, pero no es partir de un terreno cero, sino que ha faltado el que organice esos consensos, que claramente las reglas del juego deben ser, yo no sé si por norma o por reglamento, que todo consenso debe partir a partir de estas guías de CENETEC. Sí. Toño. Doctor Carrasco. Sí. Buenas noches. Es indudable que hemos visto esta institución, yo puedo decir, casi 50 años, liderar el tratamiento de los tumores, de todos tipos de tumores, y también establecer políticas de salud, como ya los han mencionado muy acertadamente ustedes. ¿Qué hay en la investigación? Sé que es mucho pedirle a una sola institución, pero ¿qué es lo que se está haciendo en investigación por la institución? Quisiera que supiéramos y nos hablaran de ello. Y segundo, ¿hay patentes que se hayan establecido por políticas hechas en la institución? Y la segunda, al doctor Pedro Luna, es si escuchó al premio Nobel hablar sobre la carne y el pollo y las hipótesis que estableció. ¿Qué opina como precursores de un cáncer de colon? Bueno, aquí yo creo que la primera pregunta acerca de investigación en cáncer, lo que se ha hecho en el hospital, yo creo que cuando inicié el simposio hice mención cuando menos a dos de las áreas bien importantes que ha habido. Yo creo que es indudable y podremos tener diferencias en la apreciación, en personas y en lo que sea, pero el Hospital de Oncología, a través primero del doctor Miguel Cruz y Celis, que fue el que inició el tratamiento del cáncer del recto, no es que lo haya iniciado él se juntó en un grupo donde él se preparó con Stearns en Memorial y empezaron, a pesar de que Estados Unidos no era el centro básico de tratamiento del cáncer del recto, el tratamiento allí era a través de cirugía y radioterapia postoperatoria. Ahí iniciaron con dosis bajas y los resultados fueron malos y fueron apabullados terriblemente en cualquier simposio del Colegio Americano de Cirujanos y de la Sociedad de James Ewing. Posteriormente, en Europa empiezan los datos de la radioterapia preoperatoria en los grupos de los suecos y empieza a ver que existe una respuesta evidente. Y aquí yo me considero el usufructuario número uno del trabajo del doctor Miguel Cruz y Celis, en donde yo me di cuenta cuando era residente que existía una respuesta extraordinaria de pacientes. Aproximadamente el 15-20% de los pacientes tenían una respuesta patológica completa o casi completa que se asociaba a que esos pacientes eran sobrevivientes de largo plazo. En la asociación con grupos de trabajo fuertes, que son los pioneros en todo lo que presentó hace rato la doctora en la oncogénesis molecular, que fue el grupo de Roswell Park, ahí empezamos a tratar de contestar preguntas: quiénes eran los pacientes respondedores y los que no respondían, y la prueba está en las publicaciones que están efectuadas ahí, hasta llegar en la actualidad a tener un grupo que viene siendo como el 1%, 2% de pacientes que tienen respuesta patológica completa en cáncer de recto, y que en estos pacientes, a través de una serie de multipasos y asociaciones entre radiación y quimioterapia, puede uno agarrar y ahora comparar con tratamientos más radicales como abdominoperineales o coloano, esos pacientes tratados con excisión local
que también es una observación hecha por Angelita Bergama en Brasil, y nosotros agarramos. Y este año mandamos un resumen para poder comparar, comparando pacientes con cirugía radical, con conservación del esfínter anal, pero con excisión total del mesorrecto y excisión local, y los resultados son exactamente lo mismo. Hace rato que es la utilización racional de lo que hace rato presentó la doctora, lo que presentó el doctor Calva, y eso ha sido pionero en el Hospital de Oncología. La otra ha sido en el tratamiento de los linfomas. Y aquí, si me lo permiten también, en un punto de complemento, Toño, todas las unidades médicas de alta especialidad tienen una unidad de investigación que desarrollan líneas específicas, si es en este caso la unidad de oncología, la de pediatría, etcétera. Una cosa que se está propugnando en la presente administración es precisamente lo que ya se comentaba por parte de la doctora: bajar el concepto de la investigación básica al clínico, en lo que en oncología se llama medicina translacional, y ese es el reto actual. ¿Cómo podemos hacer esa simbiosis entre clínicos e investigadores básicos para llegar a modelos como es que el que ha estudiado y ahí presente el doctor Pedro Luna? Y aquí se presenta un terreno muy fértil, como comentó el doctor Ángel Calva, respecto a cirugía robótica. Evidentemente que hablar de resultados a un año pues es prematuro. Incluso estaría mal que nosotros habláramos de resultados de impacto en supervivencia, porque no puede ser así. Pero se abre un área muy importante de investigación en este contexto, y lo mismo para los blancos moleculares, que como ya mencionó la doctora, es muy difícil establecer qué impacto real tiene la terapia blanco molecular en una pregunta genérica. Tendríamos que particularizar, como ya también lo especificó, por patología, y evidentemente lo que sí demuestra es que hay impacto y mejora en la supervivencia para grupos seleccionados de pacientes, pero aquí es donde entra el área de oportunidad precisamente para empezar a vislumbrar dentro del instituto estas áreas de investigación. Y bueno, no es casualidad, pero antes de venir a esta reunión justamente tenemos junta con el doctor González Izquierdo, el coordinador de la unidad de atención médica en el IMSS, que nos hace favor de acompañar también aquí, en donde se está perfilando ya el cómo desarrollar el registro de cáncer precisamente. Buenas noches. Soy Martín Germán Martínez García, médico. Tengo especialidad de medicina de urgencias, pero tuve la oportunidad de tener el cáncer cerca de mí, es decir, a mi esposa médico. Y eso me enseñó mucho que no viene en los libros, ¿verdad? Mucho en muchos otros aspectos no médicos, pero bueno, de lo médico que saqué de ventaja. Pues pensar un poquito en agentes, y aquí se ha estado mencionando lo que es la prevención, porque resulta que muchas especialidades tienen por ahí un riesgo de, pues le llaman de diversión, de pues aspectos de la vida que son íntimos y que se relacionan con un posible factor de riesgo. Es decir, pensando un poquito en lo que es el virus del papiloma humano, y teniendo la oportunidad el año pasado de haber estudiado el diplomado de complejidad con el doctor Villegas y el doctor Germán Alcocho, que aparte de ser médico, el doctor Germán Alcocho es físico también, pues aborda la complejidad, y por allí tuvieron un invitado del Instituto de Genómica, y yo le pregunté que, bueno, pues tenía yo la inquietud de que tanto, con toda la sapiencia que implica dirigir un Instituto de Genómica, tenía él de evidencia de que el virus de papiloma estuviera involucrado en el cáncer a nivel de glándulas, porque las glándulas a fin de cuentas pues tienen que ver a veces con un mal llamado sexo, ¿verdad? Desvirtuaciones de la actividad sexual que pues lo vinculan a actividad anogenital, genito-oral y qué sé yo, ¿verdad? Pero eso ocurre en lo íntimo, y entonces como da pena hablar de eso, pues entonces como que no se mete a las estadísticas, porque no voy a hacer que me quiten mi puesto de algo, no sé, presidente, qué sé yo, o pues me vean feo, y entonces no se busca la relación riesgo. Pero bueno, hablando así con el experto de genómica, él me dice, pues sí, parece que tiene que ver con X, y me dio ejemplos, pero no me los pudo precisar, pero tienen el conocimiento. Vamos, porque bueno, pues qué bueno que aquí se puedan tratar pacientes que vengan muy avanzados,
y que se rescaten pues para 3, para 5 años en lo que crecen los hijos, etcétera, ¿verdad? En lo que mejora la perspectiva que se busca. Y bueno, la otra era si el cibercuchillo, el cyberknife, se ha utilizado, por ejemplo, para lesiones microscópicas a nivel, por ejemplo, de columna cervical, que ocurren, por ejemplo, en las lesiones de latigazo, que no viene con lo oncológico, ¿verdad? Pero es también una curiosidad y espero no haberlos pues sido inoportuno. Gracias. Sí, gracias. Ángel, contesta lo del cyber y si quieres ahorita contestamos lo de el virus del papiloma. Sí, el CyberKnife brevemente no se puede ocupar para enfermedad microscópica porque se tiene que identificar un blanco. Entonces tenemos que tener identificado ese blanco mediante un estudio de imagen que es una tomografía, una resonancia magnética o un PET. Bien, para lo relacionado al virus del papiloma humano, bueno, yo creo que depende mucho el foro y en qué punto se trate. En oncología, desde luego, se trata siempre de manera muy abierta y lo que le puedo decir de manera concreta es que hoy por hoy la evidencia muestra que el causal directo de cáncer cervicuterino es el virus de papiloma humano, con otros covariables, desde luego. Aproximadamente una tercera parte, por ejemplo, de los pacientes con cáncer de pene podemos diagnosticar y encontrar el virus del papiloma humano. Y de manera muy importante, trabajos que se han efectuado en la unidad de investigación en el hospital, la doctora Isabel Alvarado en patología, el doctor Francisco Gallegos, demuestran que también por lo menos una tercera parte de los pacientes con cáncer de cavidad oral está asociado a virus del papiloma humano. Entonces es claro que la condición de usos y costumbres, por supuesto que impactan a esa posibilidad de desarrollo de cáncer, y aquí yo tomaría un poquito lo que la OMS tiene perfectamente establecido. Si los sistemas de salud inciden en 3 variables fundamentales: disminuir el tabaquismo, disminuir la obesidad y disminuir las infecciones que se asocian a cáncer, aquí particularizamos virus de papiloma humano, por supuesto que por lo menos una tercera parte de los cánceres podrían evitarse. Sí, sí. Doctor de la Torre. Ya se me olvidó lo que iba a preguntar. No, creo que no se ha dicho todo lo que debía decirse sobre el Hospital de Oncología. Claro. Cuando se habla de diagnóstico oportuno, se ha olvidado que el carcinoma cervicuterino tuvo un impacto hacia la baja totalmente importante, comenzando en el Hospital de Oncología, donde el doctor Gallegos comenzó, y ahí se diseñaron todas las técnicas que después se difundieron y le dieron el prestigio al hospital. Debe recordarse que desde su fundación el trabajo no ha sido trabajo asistencial puramente, ha sido trabajo hacia la investigación, y que cuando la Academia de Medicina hizo estadísticas sobre qué se estaba publicando en cáncer, se vio que la mayor cantidad de publicaciones y sobre todo los 2 más importantes productores de publicaciones en cáncer estaban emergiendo del Hospital de Oncología. Y no se ha dicho que también existe un departamento de investigación donde se está trabajando sobre células totipotenciales que no depende estrictamente del hospital, pero que está íntimamente vinculado al hospital. Y podría decirse tanto, claro, que ¿por qué los médicos del Hospital de Oncología no están yendo a hacer diagnóstico oportuno? Pues porque los está abrumando el tratamiento de las multitudes que están llegando al hospital con cáncer avanzado. Y se puede decir mucho del Hospital de Oncología, solamente que si se dice qué está haciendo, pues es que cada conferencia que se da afuera, cada publicación que hace, trata de convencer al médico general a través de cursos, a través de todo lo que hace para que se haga diagnóstico oportuno. Y todo emerge de un centro extraordinario que es el Hospital de Oncología, que merece que se hable más fuerte de él. Y lástima que no haya tiempo, pero podría seguirse hablando de él. Muchas gracias. Gracias, Toño. Doctor Sánchez Basurto. Muchas gracias. Primero, permítanme felicitar a todos ustedes. Me tocó ver nacer al Hospital de Oncología. Como antecedente, el hospital nació
de lo que era el Sanatorio 2 del Instituto Mexicano de Seguro Social, un hospital originalmente de ortopedia del doctor Ortiz Tirado, un famoso cantante de años atrás. De ahí se formó con las enseñanzas o la costumbre del Hospital Memorial de Nueva York. La iniciación del hospital, la formación, la división y la estructura, digamos, del hospital en general. Claro, nos tocó vivir los primeros pasos, la evolución inicial y la formación de todos los médicos oncólogos. A ustedes pues los veo como jovencitos, que gracias. Aparte de Pedro Luna, pues fue el único que me tocó ver cuando estaba de residente. No sé en qué año entraste, Pedro, pero más o menos. Se te olvidó, ya se le olvidó. Olvídalo. La situación es esta, pone a tu cuenta también de las cosas que ha hecho el Hospital de Oncología como primicia mundial, el inicio de la terapia del carcinoma inflamatorio de la mama. Ahí nació la quimioterapia para el tratamiento del cáncer y este tipo de enfermedad, que se trataba en todo el mundo con radioterapia o cirugía y radioterapia o viceversa, pero se inició en el servicio de tumores mamarios con un grupo que formábamos entonces, el doctor Romento Torres Trujillo, también académico, doctor Jaime de la Garza, exdirector del Instituto de Cancerología, el doctor Rafael de la Huerta, quimioterapeuta, y un servidor que estaba yo como encargado del Departamento de Tumores Mamarios. Junto con eso, pues nos ha tocado ver la evolución de lo que es el cáncer a través de todos estos muchos años, 50 años probablemente, que son los que cumplió ya el Hospital de Oncología. Estamos hablando de dos mundos, de dos lenguas diferentes, dos idiomas. Lo que se hacía en ese tiempo en el Hospital de Oncología es totalmente diferente a lo que se hace en esta fecha, con la modernidad, con la evolución, con la investigación y con los trabajos de todos los oncólogos y con nosotros que hemos aplicado todas las modalidades para aplicarlas directamente con la única finalidad de mejorar toda la sobrevida de los pacientes con cáncer. Hay ejemplos, puedo poner algunos. La cirugía anteriormente, considerando que el cáncer era muy agresivo, el concepto es que la cirugía tenía que ser más agresiva que el cáncer. Y en ese tiempo nos tocó hacer pues, amputaciones por cualquier pequeño tumor óseo, desarticulaciones, llegamos a hacer unas 2 hemicorporectomías, cosa mortales por más del pensamiento, pero las grandes mastectomías, las supermastectomías con disección de los vasos de la cadera mamaria interna, las suprarrenalectomías como tratamientos hormonales, las castraciones o oophorectomías en lugar de una pastillita de los nuevos receptores o de ¿cómo se llaman? De la aromatasa, antagonistas de la aromatasa, etcétera. Y así hemos visto cómo ha evolucionado todos los conceptos, tanto de cirugía como de los tratamientos médicos. En aquel tiempo, doctora, usted no sé si oyó hablar de la aminoglutetimida como primera pastilla para la hormonoterapia del cáncer, el clorambucil, la triotepa, el nitrógeno de mostaza, etcétera. Y cómo también iniciamos con lo más moderno que había en radiaciones, que era la recién llegada bomba de cobalto, ahora que creo que es un elemento de museo, si no me equivoco. En fin, la evolución del cáncer en su diagnóstico, tratamiento, ha sido lo más espléndido que hemos visto. Pero creo que con todo el concepto que se ha dicho ahorita, lo que dice el doctor Carrasco, la investigación es lo que nos lleva de la mano para dar pasos como esta formación y esta evolución del cáncer. Y en esto tiene que introducirse también la prevención del cáncer. Estamos hablando de la genética, en donde ya muchos de los cánceres tienen una relación directa con esto y probablemente a futuro pues sea la ingeniería genética tal vez, o la modernidad en estos aspectos que nos permita llevar más de la mano para la solución del cáncer.
El doctor Escoto, un expresidente de esta academia, decía que los antiguos médicos del siglo XX, y diría principios del siglo XXI, eran salvajes porque metían las manos al abdomen para sacar algún órgano. Ahora, como veo, todo se hace ya por la laparoscopía. Estoy consciente, estoy vivo y estoy trabajando en esto todavía completamente, pero pues es parte de la evolución que hemos vivido. Y para un futuro inmediato, creo que la prevención del cáncer es lo principal. La alimentación, la forma de vida, el ejercicio, la cultura en general será lo que probablemente nos permita dar un paso más en un futuro cercano para el control de esta enfermedad. Muchas gracias. Si me permiten, evidentemente, sí, gracias. El objetivo de la reunión estaba marcado, pero bueno, yo no quiero entonces desaprovechar el foro para así hacer un reconocimiento en lo que plasmó el doctor Toño de la Torre, porque el Hospital de Oncología ha sido cuna de grandes médicos y de grandes formadores, y una cosa que se debe reconocer aquí y en todos lados es que actualmente el Hospital de Oncología es lo que es gracias a esos grandes hombres, mujeres y personal en general que han intercedido, y no solamente en el aspecto médico, en muchos aspectos en el Hospital de Oncología. Entonces reitero, y perdón saliéndome un poco de los objetivos, pero quisiera hacer un muy humilde también reconocimiento para todas aquellas personas que han formado parte de esa historia que nos lleva a donde estamos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Sí. Doctor Pedro Luna Pérez, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía expresa su genuino reconocimiento a las personalidades que han participado en este simposio por su excelente contribución académica a esta sesión. Enhorabuena y felicidades. A continuación cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega con la finalidad de que invite a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Si es tan amable, doctor. Sí, señor presidente. La próxima sesión se llevará a cabo el martes 22 de octubre a las 7:30 de la noche en este mismo sitio. Será la sesión conjunta con la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El tema es construyendo los nuevos paradigmas en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares. Va a ser coordinado por el doctor Moisés Cutiel Calderón Abó, quien es director general de este Hospital de Cardiología. El tema panorama actual de las enfermedades cardiovasculares será abordado por el doctor José Antonio Magaña Serrano, quien es el jefe de la División de Educación en Salud. El tema, la transformación de los hospitales cardiológicos en hospitales cardiovasculares integrales, será abordado por el doctor Martín Horacio Garrido Garduño, quien es director médico. El tema, el cirujano híbrido, una necesidad para el siglo XXI, será abordado por el doctor Víctor Manuel Lozano Torres, quien es jefe de la División de Cirugía. Y finalmente, las conclusiones y los mensajes clave serán tratados por el doctor Moisés Cutiel Calderón Abó, quien es director general de este hospital. Aquí los esperamos. Muy buenas noches. De la disminución al mismo tiempo del cáncer cervicuterino, porque sabemos que en las unidades de primero, segundo y tercer contacto, de tercer nivel del IMSS, hay programas de detección oportuna que han podido vencer o que han podido disminuir este tipo de segundo cáncer, como es el cáncer cervicuterino. Muchas gracias y otra vez muchas felicidades. Doctor Escudero. Sí, doctor, muchísimas gracias por su participación. Sí, efectivamente, en las cifras, el número de casos que mencioné es el total que tuvimos en el año 2005-2006, 7.500 casos de todos los cánceres. En la actualidad, el año pasado, en el hospital registramos 12.800 casos nuevos de cáncer. Ahora, de ellos, aproximadamente 1.900 casos son para cáncer de mama, lo cual, pues bueno, de cualquier forma sí nos da idea del punto de impacto que tiene este problema.
¿Qué está haciendo el hospital? Bueno, es una acción que desde luego no es única, dado que estamos inmersos en un sistema que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este está trabajando de manera intensa en el programa Prevenims, en donde a través del mismo se está realizando una campaña intensa de detección oportuna de cáncer al realizar mastografías en los grupos de edad específicos, los cuales se realizan en todo el país. Y el hospital de manera puntual colabora en este para las pacientes que sobreexpresan esta proteína y que no tienen alguna contraindicación para la misma. Lo vemos con colon, lo vemos con pulmón, lo vemos con pacientes con cáncer renal. Si bien es cierto, en el enfoque de terapia para cáncer metastásico, todavía no se ha logrado lo que uno quiere, que es la curación, pero sí llevas al paciente a mayores tasas de respuesta, llevas al paciente a una mejor supervivencia y a una mejor calidad de vida. Todo va a depender del objetivo y sí existe, le digo, es realmente hablar de situaciones específicas, es una terapia muy abundante, que bueno, pero hay indicaciones que se ha demostrado estadísticamente significativo y que actualmente están recomendadas. Gracias. Sí, mencionaba que son más de 150 pacientes tratados en el año que lleva en funcionamiento el CyberKnife. De estos 150 pacientes, el 60% son tumores craneales y el 40% son extracraneales. De los extracraneales lo que más se ha tratado es próstata. Desde luego que todavía en próstata nos falta el seguimiento, que en cáncer de próstata debe de ser de varios años. Proceso a través de capacitación, por ejemplo, el hospital es sede y centro de capacitación para técnicos en mastografía, para médicos, radiólogos que deben tener el entrenamiento para la lectura de mastografías, y desde luego en los cursos dirigidos a médicos de primer nivel de atención, en donde la política actual de la Dirección de Prestaciones Médicas a través del doctor Javier Dávila está encaminada precisamente a, de manera importante y como eje primordial, enfocar ese primer nivel para un diagnóstico y tratamiento oportuno. Reitero, sin quitar la visión de los casos que ya existen y que debemos tratar y de los casos que desafortunadamente no podemos curar y que también están ahí para cuidados paliativos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me gustaría comentar que por internet han llegado varias preguntas, sobre todo felicitaciones. En este momento están conectadas 12 entidades federativas, 11 universidades, 7 instituciones de salud y del extranjero Perú y Colombia. Hay dos preguntas que se han estado repitiendo de alguna manera. Una de ellas es resultados de valor estadístico de la terapia blanco-molecular. La hace el doctor Antonio Viñicaña Márquez de Guadalajara. Y la segunda, casuística exitosa desde la puesta en marcha del CyberKnife. Escuché que se mencionaban 150 tratamientos de tumores de cráneo. Y la hace la doctora Matilde Hinojosa de Monterrey. Doctor. Bueno, hablar de terapia blanco-molecular es hablar de un tratamiento muy variado. Sabemos que existen indicaciones de ciertos blancos moleculares, va a depender mucho de la situación. Sobre todo hemos visto que hay indicaciones incluso por la FDA de fármacos, por la COFEPRIS, todo encaminado a qué objetivos nosotros busquemos con ese tratamiento. Muy específicamente, hablando de cáncer de mama, por ejemplo, HER2 positivo, la terapia blanco con terapia anti-HER2 ha mejorado de una manera impresionante, de una manera estadísticamente significativa, la supervivencia de las pacientes, dado que es una terapia que actualmente es obligatoria. Desde luego que ustedes están haciendo una gran labor a nivel del manejo quirúrgico
el cáncer de mama, pero estamos en un cambio de paradigma ahorita, estamos en un cambio de lo que es la curación a lo que es la transición a la prevención, como dijo la doctora. Yo siento que, de acuerdo con las cifras que tienen ustedes, que tienen en otras instituciones que se especializadas en la oncología, no vamos a alcanzar a cubrir a todos los pacientes con cáncer de mama si no hacemos algo antes de prevenirlo. ¿Por qué? Por los costos, porque los costos van a superar todo el tipo de presupuesto y todo tipo de inversiones en salud. Entonces, aquí se impone, como decía nuevamente, menciona la doctora, manejar aspectos preventivos desde las unidades de primer contacto, de segundo nivel y de tercer nivel. La pregunta concreta que yo quisiera hacer en ese sentido es ¿qué está haciendo el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI a este respecto? Porque seguramente deben estar ustedes también muy alarmados de buscar qué podemos hacer para detener todo este embate de cáncer mamario en México, que contrasta mucho con la disminución que se ha visto aquí con ustedes y en otras instituciones.